Nunca había visto algo así en mis 30 años de servicio. Era como si los niños se hubieran desvanecido dentro de su propia casa, murmuró el comandante Miguel Herranz mientras sostenía el informe policial entre sus manos temblorosas, 11 años después de aquel día que marcó para siempre a la pequeña comunidad de Valdeprados, en Segovia. La finca de los Ortega se alzaba como una fortaleza de piedra castellana en medio del paisaje ondulado de la sierra, a 3 kilómetros del pueblo más cercano. La construcción del siglo XVIII había sido restaurada con mimo por Eduardo y Carmen Ortega cuando compraron la propiedad en 2005, transformándola en el refugio perfecto para criar a sus 4 hijos lejos del bullicio de Madrid. Los muros gruesos de granito local mantenían el interior fresco durante los veranos abrasadores, mientras que la gran chimenea de la sala principal calentaba toda la planta baja durante los inviernos segovianos. El 15 de marzo de 2010 amaneció con una de esas mañanas típicas del final del invierno castellano. Cielo gris plomizo, temperatura de 6 grados bajo cero y una brisa cortante que hacía crujir las ramas desnudas de los robles centenarios que rodeaban la propiedad. Eduardo había madrugado para alimentar a las gallinas y comprobar que el sistema de calefacción funcionara correctamente antes de partir hacia Segovia capital, junto a Carmen, para solucionar unos trámites bancarios urgentes relacionados con la hipoteca de la finca. Los 4 hermanos Ortega habían quedado solos en casa por primera vez. Mateo, de 17 años, era el responsable designado para cuidar de sus hermanos menores. Alto y delgado como su padre, con el cabello castaño despeinado, que tanto molestaba a su madre, Mateo había demostrado ser maduro y confiable para su edad. Lucía, de 14 años, era la más estudiosa de la familia, siempre con un libro en la mano y los auriculares puestos, escuchando música indie que descargaba de internet. Andrés, de 11 años, era el futbolero del grupo, obsesionado con el Real Madrid y capaz de recitar estadísticas de cualquier jugador desde 1950. La pequeña Valeria, de solo 9 años, era el corazón alegre de la familia, con sus coletas rubias siempre deshechas y una risa contagiosa que llenaba cada rincón de la casa. Carmen había dejado preparado el almuerzo en la cocina, lentejas con chorizo, pan tostado y yogures de fresa para el postre. Las instrucciones estaban escritas con su letra redonda en una nota pegada en la puerta del refrigerador. Calentar las lentejas a fuego medio, no salir de la casa sin Mateo, hacer los deberes antes de ver televisión. Eduardo había revisado 2 veces que todas las ventanas estuvieran cerradas y que la puerta principal tuviera echado el cerrojo de seguridad desde adentro. A las 8:30 de la mañana, el Seat León gris de los padres desapareció por el sendero de grava que conectaba la finca con la carretera comarcal. Los niños se despidieron desde la ventana del salón, agitando las manos mientras veían alejarse el coche entre la niebla matutina. Sería la última vez que alguien los vería con vida. Carmen recordaría después, con una precisión que la torturaba cada noche, que habían hablado por teléfono con Mateo a las 12:15 del mediodía. La conversación había sido breve y normal. Los niños estaban bien, habían almorzado. Andrés estaba viendo un partido de fútbol repetido en la televisión. Lucía hacía matemáticas en su cuarto y Valeria jugaba con sus muñecas en el salón. Mateo sonaba tranquilo, incluso contento de poder demostrar que era capaz de cuidar a sus hermanos sin problemas. «Mamá, no te preocupes tanto. Todo está perfecto aquí. Papá y tú, tomaos vuestro tiempo en la ciudad», le había dicho Mateo con esa voz que empezaba a cambiar hacia un registro más grave. Esa fue la última conversación. Eduardo y Carmen regresaron a las 6:30 de la tarde, cuando las sombras ya se alargaban entre los robles y la temperatura había bajado hasta los 2 grados bajo cero. El coche crujió sobre la grava helada del aparcamiento
y Eduardo notó inmediatamente que no había luces encendidas en la casa. Era extraño, porque a esa hora ya solía estar oscureciendo, y los niños siempre encendían las lámparas del salón para hacer los deberes. Carmen fue la primera en llegar a la puerta principal. La pesada puerta de madera de roble estaba cerrada, y cuando giró el picaporte, descubrió que estaba echado el cerrojo de seguridad desde el interior. Tuvo que usar su juego de llaves para abrir desde fuera, un detalle que más tarde se convertiría en una pieza clave del misterio. El silencio que los recibió al entrar era denso, antinatural. No se escuchaba la televisión, ni música, ni las voces de los niños. Únicamente el tic-tac del reloj de pared del recibidor y el silbido lejano del viento entre las tejas. Carmen gritó los nombres de sus hijos mientras recorría la planta baja. El salón estaba ordenado, con los cojines del sofá en su lugar y la manta que Valeria usaba para ver televisión doblada prolijamente sobre el respaldo. En la cocina, los platos del almuerzo estaban lavados y guardados en su sitio, y no había rastro de la merienda. Eduardo subió las escaleras de dos en dos, revisando cada habitación con el corazón acelerándose por momentos. La habitación de Mateo, cama hecha, ropa doblada, libros de bachillerato ordenados en el escritorio. La de Lucía, igual de pulcra, con los auriculares sobre la mesa de noche y el iPod conectado al cargador. El cuarto de Andrés, pelotas de fútbol en su lugar, camisetas colgadas en el armario, ninguna señal de desorden. La habitación de Valeria, muñecas colocadas en fila sobre la cómoda, como si alguien hubiera querido dejar todo perfectamente organizado antes de marcharse. Pero los niños no estaban en ningún lugar de la casa. Carmen comenzó a llamarlos a gritos desde el jardín trasero, pensando que tal vez habían salido a jugar y perdido la noción del tiempo. Pero la puerta de atrás también estaba cerrada con llave desde adentro. Las ventanas, todas clausuradas. Eduardo recorrió cada metro del sótano con una linterna. Revisó el altillo, incluso abrió los armarios empotrados uno por uno. Nada, como si 4 niños hubieran desaparecido del interior de una casa cerrada herméticamente desde dentro. A las 8 de la noche, cuando ya no quedaba luz natural, Eduardo llamó a la Guardia Civil de Segovia. Los primeros agentes llegaron a la finca Ortega a las 9:15 de la noche, con las sirenas cortando el silencio de la noche castellana. El comandante Miguel Herranz, veterano en casos de desapariciones rurales, había visto de todo durante sus décadas de servicio: adolescentes huidos de casa, accidentes en barrancos, incluso algún secuestro. Pero nunca se había enfrentado a algo tan desconcertante como lo que encontró en aquella casa de campo de Valdeprados. El primer interrogatorio a Eduardo y Carmen Ortega se extendió hasta las 3 de la madrugada. Herranz, un hombre corpulento de 52 años con poblado bigote gris, tomó notas minuciosas de cada detalle: la hora exacta de salida de los padres, la conversación telefónica del mediodía, el estado de la casa al regresar. Los 2 primeros guardias civiles habían llegado acompañados del cabo Jesús Moreno, especialista en desapariciones de menores, quien inmediatamente ordenó precitar la vivienda como escena de un posible delito. En 30 años, nunca había visto una casa tan ordenada después de la desaparición de 4 niños, escribió Moreno en su informe inicial. No había señales de lucha, forcejeo o huida precipitada. Los cepillos de dientes estaban en su lugar, la ropa seguía en los armarios, las zapatillas deportivas en la entrada. Si los menores hubieran salido voluntariamente, habrían llevado al menos abrigos o calzado adecuado para el frío. La mañana del 16 de marzo trajo consigo la primera gran batida de búsqueda. Más de 200 voluntarios de Valdeprados y pueblos cercanos se concentraron en la plaza del ayuntamiento al amanecer, organizados en grupos de 20 personas que cubrirían sistemáticamente un radio de 10 kilómetros alrededor de la finca. Los bomberos de Segovia
Desplegaron unidades caninas especializadas en rastreo, mientras que la Guardia Civil solicitó apoyo aéreo con helicópteros equipados con cámaras térmicas. Jesús Maldonado, alcalde de Valdeprados desde 1999, coordinó la búsqueda desde el ayuntamiento convertido en centro de operaciones improvised. Nunca habíamos tenido que enfrentarnos a algo así, recordaba años más tarde. Era un pueblo donde todos nos conocíamos, donde los niños jugaban en las calles sin que nadie se preocupara. La desaparición de los hermanos Ortega nos cambió para siempre. Los perros rastreadores perdieron el rastro a escasos metros de la puerta principal de la casa, como si los niños hubieran desaparecido nada más pisar el exterior. Los helicópteros sobrevolaron durante 3 días consecutivos cada bosque, cada barranco, cada construcción abandonada en un radio de 20 kilómetros sin encontrar el menor indicio. Los buzos revisaron pozos, balsas de riego y el pequeño arroyo que cruzaba la propiedad, pero las aguas estaban demasiado bajas y cristalinas como para ocultar cualquier evidencia. Mientras tanto, los técnicos de la policía científica sometieron la casa a un análisis forense exhaustivo. Tomaron huellas dactilares de cada superficie, analizaron fibras textiles, buscaron rastros de ADN ajeno a la familia. Instalaron luminol en los suelos para detectar posibles restos de sangre. Revisaron las tuberías en busca de olores extraños. Incluso levantaron algunas losetas del piso para comprobar si había cavidades ocultas. El resultado de todos estos análisis fue desconcertante. La casa estaba completamente limpia. No había huellas de extraños, no había señales de violencia, no había indicios de que alguien hubiera forzado la entrada. Las únicas huellas encontradas pertenecían a los miembros de la familia y a Ana Sánchez, la mujer que venía a limpiar una vez por semana y que tenía coartada sólida para el día de la desaparición. La investigación se amplió hacia el entorno social de los niños. Los maestros del colegio rural donde estudiaban describieron a los 4 hermanos como niños normales, bien integrados, sin problemas de comportamiento ni situaciones familiares conflictivas. Mateo había mencionado a algunos compañeros de clase que estaba emocionado por quedarse a cargo de sus hermanos por primera vez, lo que descartaba cualquier plan de fuga premeditada. Eduardo Ortega, ingeniero informático de 43 años, se sometió voluntariamente a 3 interrogatorios diferentes y pasó todas las pruebas del polígrafo. Su coartada era sólida. Había estado con Carmen en el banco, después en la gestoría municipal, y luego habían almorzado en un restaurante del centro de Segovia, donde los recuerdan perfectamente. Carmen, maestra de educación primaria de 39 años, también cooperó completamente con la investigación, proporcionando todos los detalles de su jornada en la ciudad. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Los carteles con las fotografías de Mateo, Lucía, Andrés y Valeria aparecieron en cada farola, en cada escaparate, en cada tablón de anuncios de la provincia. La Asociación de Padres del colegio organizó marchas silenciosas. Los medios de comunicación nacionales se hicieron eco del caso e incluso se ofreció una recompensa de 50.000 euros por cualquier información que condujera al paradero de los niños. Pero conforme pasaba el tiempo, las pistas se enfriaban y la cobertura mediática disminuía. Los investigadores siguieron decenas de pistas falsas, supuestos avistamientos en estaciones de autobús, llamadas telefónicas anónimas que resultaron ser bromas de mal gusto, testimonios de personas que aseguraban haber visto a los niños en ciudades lejanas. Todas las pistas llevaban a callejones sin salida. Eduardo y Carmen Ortega envejecieron 10 años en los primeros 6 meses de búsqueda. Carmen desarrolló insomnio crónico y perdió 15 kilos de peso, mientras que Eduardo abandonó su trabajo para dedicarse por completo a la búsqueda de sus hijos.
Vendieron su apartamento de Madrid, hipotecaron la finca, gastaron todos sus ahorros en detectives privados y campañas de búsqueda. El comandante Herranz, que había prometido personalmente a la pareja que no cerraría el caso hasta encontrar respuestas, mantuvo la investigación activa durante 3 años completos. Su equipo revisó más de 500 horas de grabaciones de cámaras de seguridad de carreteras, gasolineras y establecimientos comerciales. Interrogaron a más de 200 personas. Analizaron miles de fotografías aéreas. Pero la tierra parecía haberse tragado a los 4 hermanos sin dejar el menor rastro. En 2013, con presión administrativa para reasignar recursos a casos más recientes, la búsqueda activa de los hermanos Ortega fue oficialmente suspendida. El caso permanecía abierto, pero ya no tenía investigadores dedicados exclusivamente a él. Eduardo y Carmen se mudaron temporalmente a un pequeño apartamento en Segovia, incapaces de seguir viviendo en la casa donde habían perdido a sus hijos. La finca quedó cerrada, con las persianas bajadas y los jardines creciendo sin control, convirtiéndose poco a poco en el símbolo silencioso de una tragedia sin resolver. Los vecinos de Valdeprados seguían preguntándose qué había pasado realmente aquel 15 de marzo de 2010. Las teorías más diversas circulaban en los bares del pueblo, desde secuestros organizados hasta accidentes imposibles de explicar. Pero nadie tenía respuestas, solo preguntas que se hacían más dolorosas con cada año que pasaba. 10 años y 5 meses después de la desaparición, en agosto de 2020, Eduardo y Carmen Ortega tomaron la decisión más difícil de sus vidas: regresar a la finca y comenzar una reforma completa de la propiedad. Carmen había heredado una pequeña cantidad de dinero de su madre fallecida el año anterior, y ambos habían llegado a la conclusión de que necesitaban transformar la casa para poder seguir adelante con sus vidas. No podíamos seguir huyendo para siempre, explicaba Carmen al arquitecto Raúl Mendoza, mientras recorrían las habitaciones cubiertas de polvo y telarañas después de una década de abandono. Esta casa fue el hogar de nuestros hijos. Si no podemos encontrarlos, al menos podemos honrar su memoria, haciendo que vuelva a ser un hogar. Eduardo, ahora con 53 años y el cabello completamente gris, había desarrollado un plan detallado para la reforma. Ampliarían la cocina, renovarían completamente las instalaciones eléctricas y de fontanería, y convertirían las habitaciones de los niños en un espacio multiuso que Carmen podría usar como biblioteca y sala de arte. Era una forma de avanzar sin borrar completamente la memoria de sus hijos desaparecidos. El arquitecto Mendoza, un segoviano de 40 años especializado en rehabilitación de patrimonio rural, había trabajado en docenas de casas tradicionales castellanas. Sin embargo, cuando comenzó a estudiar los planos originales de la finca Ortega, algo no encajaba. Los planos del catastro, datados en 1978, mostraban una distribución ligeramente diferente a la realidad actual de la casa. Hay una discrepancia de aproximadamente 12 metros cuadrados en la planta baja, explicó Mendoza a la pareja durante una reunión en septiembre de 2020. Según los planos originales, debería haber más espacio entre la cocina y el salón principal. Es como si en algún momento se hubiera modificado la distribución interna sin actualizar la documentación oficial. Eduardo frunció el ceño mientras examinaba los planos. Nosotros compramos la casa tal como está ahora en 2005. El anterior propietario, Evaristo Montalvo, nos aseguró que nunca había hecho reformas significativas. Llevaba más de 30 años viviendo aquí. Evaristo Montalvo había fallecido en 2018, llevándose a la tumba cualquier información sobre posibles modificaciones estructurales. Sus herederos habían vendido la finca a los Ortega sin proporcionar documentación detallada sobre el historial de reformas de la propiedad. Mendoza decidió realizar un estudio arquitectónico completo antes de comenzar las obras.
Utilizando equipos de georradar y medición láser, su equipo técnico detectó una anomalía significativa en la pared que separaba la cocina del salón principal. Las mediciones indicaban que el muro era considerablemente más grueso de lo normal para una pared interior, casi 2 metros de espesor, cuando lo habitual eran 20 centímetros. Esto no es normal, murmuró Mendoza mientras revisaba los datos del georradar. O hay una cavidad interna muy grande, o alguien construyó una doble pared por algún motivo que desconocemos. Las obras de reforma comenzaron el 12 de octubre de 2020, con un equipo de 5 albañiles, especializados en rehabilitación de patrimonio. Durante las primeras 2 semanas se limitaron a trabajos de fontanería y electricidad, pero el 26 de octubre llegó el momento de derribar la pared problemática para ampliar la cocina según el nuevo diseño. Sebastián Ramos, el maestro albañil de 60 años que dirigía las obras, fue el primero en notar que algo extraño sucedía cuando empezaron a picar la pared. El sonido no era el habitual. Recordaría después, cuando golpeas una pared maciza, suena seco, compacto, pero aquí había un eco, como si hubiera un espacio vacío detrás. Después de 3 horas de trabajo, los albañiles habían abierto un hueco de medio metro de ancho en la pared. Sebastián se asomó al interior con una linterna y lo que vio lo dejó sin palabras. Detrás del muro había una habitación completamente sellada, de unos 12 metros cuadrados, sin ventanas ni puertas de acceso. El aire que salía del interior era viciado, cargado de humedad y de un olor dulzón y desagradable que ninguno de los trabajadores pudo identificar. Eduardo estaba en Segovia comprando material cuando Sebastián lo llamó por teléfono. «Tiene que venir inmediatamente», le dijo con voz temblorosa. «Hemos encontrado algo que tiene que ver». Cuando Eduardo llegó a la finca 20 minutos después, encontró a los 5 albañiles reunidos en el jardín delantero, fumando nerviosamente y hablando en voz baja. Sebastián se acercó a él con expresión grave. «Eduardo, hemos encontrado un cuarto secreto detrás de la cocina. Un cuarto que había sido sellado completamente, sin acceso desde ningún lado de la casa. Y hay cosas dentro que no sabemos cómo interpretar». Eduardo sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Era posible que después de 10 años de búsqueda, la respuesta estuviera oculta dentro de su propia casa? Con manos temblorosas, marcó el número del comandante G. Rans, quien ya se había jubilado pero seguía viviendo en Segovia. Cuando le explicó lo que habían encontrado, el antiguo investigador guardó silencio durante casi 1 minuto completo. «Eduardo, no toque nada más. Ni usted ni los albañiles. Voy a llamar inmediatamente a mis antiguos compañeros. Si hay alguna posibilidad de que ese cuarto tenga relación con la desaparición de sus hijos, debe ser tratado como una escena del crimen desde este mismo momento». A las 5:30 de la tarde, la finca Ortega volvía a llenarse de agentes de la Guardia Civil, vehículos policiales y equipo técnico forense. Pero esta vez, después de una década de búsqueda infructuosa, finalmente tenían una pista sólida que investigar. El cuarto sellado guardaba secretos que estaban a punto de cambiar para siempre la comprensión de lo que había sucedido el 15 de marzo de 2010. El subteniente Ana Vázquez, nueva responsable de la Unidad de Investigación Criminal de Segovia, llegó a la finca Ortega acompañada del mismo equipo de policía científica que había analizado la casa 10 años atrás. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Regresar al mismo lugar donde una década antes no habían encontrado ninguna pista, para descubrir que tal vez la respuesta siempre había estado oculta entre esas mismas paredes. El cuarto secreto medía exactamente 3,2 por 3,7 metros, con una altura de 2,4 metros. No tenía ventanas ni acceso directo desde ninguna parte de la casa, y las paredes estaban construidas con el mismo granito gris que el resto de la estructura original del siglo XVIII. Pero lo más impactante eran los objetos que contenía.
Cuando los técnicos instalaron iluminación provisional y entraron por primera vez en el espacio sellado, encontraron una escena que parecía congelada en el tiempo. En el suelo había 4 colchones individuales dispuestos en paralelo, cubiertos con mantas que todavía conservaban estampados infantiles, coches de carreras, princesas de Disney, equipos de fútbol. Junto a cada colchón había objetos personales que Eduardo y Carmen reconocieron inmediatamente: el osito de peluche favorito de Valeria, los auriculares blancos de Lucía, una camiseta del Real Madrid que Andrés llevaba puesta constantemente, y varios libros de bachillerato con el nombre Mateo Ortega, escrito en la primera página. Pero lo más estremecedor era el estado de conservación de todo el contenido. Los objetos parecían haber sido colocados cuidadosamente, como si alguien hubiera preparado el cuarto como una especie de refugio temporal. Había incluso restos de comida enlatada, latas vacías de atún, galletas, botellas de agua medio consumidas. Ana Vázquez, una mujer de 38 años, con 15 años de experiencia en investigación criminal, nunca había visto una escena tan perturbadora. Era evidente que alguien había utilizado ese cuarto para mantener a los niños ocultos durante al menos varios días, escribió en su informe inicial. La disposición de los objetos, la presencia de alimentos y la ventilación rudimentaria instalada en el techo sugerían una planificación previa y un conocimiento íntimo de la estructura de la casa. El análisis forense inmediato reveló detalles aún más inquietantes. Las huellas dactilares, encontradas en las latas de comida y las botellas de agua, pertenecían efectivamente a los 4 hermanos desaparecidos, confirmando que habían estado en ese cuarto después del 15 de marzo de 2010. Pero también había huellas de una quinta persona, un adulto cuya identidad no figuraba en ninguna base de datos policial. La datación de los alimentos sugería que los niños habían permanecido en el cuarto secreto durante aproximadamente una semana después de su desaparición. Las botellas de agua estaban fechadas en febrero de 2010 y las latas de conserva tenían fecha de caducidad de agosto del mismo año, lo que indicaba que habían sido almacenadas específicamente para esa situación. Eduardo y Carmen, que habían sido autorizados a observar la escena bajo supervisión policial, se abrazaron llorando al reconocer los objetos de sus hijos. Estuvieron aquí durante una semana entera y nosotros no lo supimos, murmuró Carmen entre sollozos. Estaban a escasos metros de donde dormíamos cada noche y no pudimos ayudarlos. El comandante Herranz, aunque ya jubilado, había sido autorizado a participar en la nueva investigación como consultor. Su experiencia de 3 décadas resultó crucial para entender la complejidad de la situación. Alguien que conocía perfectamente esta casa preparó ese cuarto con anticipación, explicó a sus antiguos compañeros. No es algo que se improvisa, requiere conocimiento de la estructura original, acceso a herramientas de construcción y, sobre todo, tiempo para construir las paredes de sellado sin ser detectado. La investigación se centró inmediatamente en Evaristo Montalvo, el anterior propietario de la finca. Montalvo había vivido en la casa durante 32 años, desde 1973 hasta 2005, cuando se la vendió a los Ortega para mudarse a una residencia de ancianos en Segovia capital. Había fallecido en 2018 a los 86 años, pero sus familiares conservaban algunas de sus pertenencias personales. El sobrino de Evaristo, Tomás Montalvo, de 55 años, accedió a entregar a la policía todas las cajas con documentos y fotografías que su tío había dejado al morir. Entre los papeles aparecieron planos manuscritos de la casa que mostraban claramente la existencia del cuarto secreto, junto con anotaciones que sugerían que Montalvo lo había utilizado como refugio durante la Guerra Civil Española, cuando era niño y su familia escondía a republicanos perseguidos.
Mi tío me había contado historias de la guerra, explicó Tomás a los investigadores. Decía que su padre había construido escondites en la casa para ocultar a la gente que huía de los fascistas. Pero nunca pensé que fueran reales. Creía que eran fantasías de un anciano. Sin embargo, los planos de Evaristo no explicaban cómo los niños habían llegado hasta el cuarto secreto el 15 de marzo de 2010, ni quién los había llevado hasta allí. El cuarto no tenía acceso directo desde ninguna parte de la casa, y las paredes de sellado parecían haber sido construidas desde el exterior, lo que significaba que alguien había tenido que cerrar a los niños adentro. El análisis de ADN de las muestras encontradas en el cuarto reveló la presencia de material genético de una quinta persona. Pero esa información no coincidía con ningún perfil de las bases de datos policiales españolas. Los investigadores ampliaron la búsqueda a bases de datos internacionales, pero sin resultados positivos. Mientras tanto, el estudio detallado de la ventilación del cuarto secreto proporcionó una pista inquietante. El sistema de aire había sido instalado recientemente, probablemente entre 2008 y 2009, utilizando tuberías de PVC que no existían en la época de construcción original de la casa. Alguien había modificado el cuarto con anticipación, preparándolo específicamente para mantener personas con vida durante periodos prolongados. La investigación tomó un nuevo rumbo cuando los técnicos decidieron examinar el resto de la casa en busca de otras posibles anomalías estructurales. Utilizando equipos de georradar más avanzados que los disponibles en 2010, descubrieron que había al menos 2 espacios más ocultos en diferentes partes de la propiedad, uno bajo el sótano principal y otro en el altillo del tejado. El espacio del sótano resultó ser únicamente una cavidad natural entre las rocas de cimentación, sin indicios de uso reciente. Pero el altillo del tejado contenía algo que cambiaría completamente el enfoque de la investigación: una colección de fotografías de los 4 hermanos Ortega tomadas desde el exterior de la casa durante los meses previos a su desaparición. Las fotografías estaban fechadas entre noviembre de 2009 y febrero de 2010 y mostraban a los niños jugando en el jardín, saliendo hacia el colegio, ayudando a su padre con las tareas de la finca. Alguien había estado vigilando y documentando sistemáticamente las rutinas familiares durante al menos 4 meses antes del 15 de marzo. Ana Vázquez sintió un escalofrío al examinar las imágenes. No estamos hablando de un crimen impulsivo, explicó a Eduardo y Carmen. Alguien planificó meticulosamente la desaparición de sus hijos durante meses, estudiando sus horarios, preparando el lugar de confinamiento y esperando el momento adecuado para actuar. Pero quedaban preguntas fundamentales sin responder. ¿Quién había sido esa quinta persona? ¿Cómo había accedido a la casa cerrada desde el interior? Y la más dolorosa de todas: si los niños habían permanecido vivos en el cuarto secreto durante una semana después de la desaparición, ¿qué había pasado con ellos después? Las respuestas a estas preguntas estaban a punto de llegar desde el lugar más inesperado. El 15 de noviembre de 2020, exactamente 2 meses después del descubrimiento del cuarto secreto, Ana Sánchez se presentó voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil de Segovia. La mujer que durante años había limpiado la casa de los Ortega una vez por semana llevaba en su rostro el peso de una década de silencio. Sus manos temblaban cuando pidió hablar urgentemente con la subteniente Vázquez. «Necesito contarles algo sobre los niños Ortega», murmuró Ana con voz quebrada, mientras se retorcía un pañuelo entre los dedos. «He guardado un secreto durante 10 años y ya no puedo más. Las fotografías que han encontrado, reconozco la letra del reverso. Es de mi hermano Claudio». Ana Sánchez, de 62 años, había trabajado como empleada doméstica en casas de campo de la provincia durante toda su vida adulta. Viuda desde 2005, vivía sola en un pequeño apartamento de Segovia y mantenía a su hermano menor,
Claudio Sánchez, de 58 años, que padecía una discapacidad intelectual leve desde un accidente laboral en 1995. La subteniente Vázquez la condujo a una sala de interrogatorios y activó el sistema de grabación. Ana respiró profundamente antes de comenzar su relato, como si hubiera ensayado esas palabras miles de veces en su mente durante la última década. Mi Claudio siempre había sido un poco especial, comenzó Ana, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Después del accidente en la obra, quedó con problemas para entender bien las cosas, como un niño en el cuerpo de un hombre adulto. Pero era bueno, nunca le haría daño a nadie a propósito. Le encantaba estar cerca de familias con niños porque decía que se sentía menos solo. Ana explicó que desde 2009, Claudio había comenzado a acompañarla ocasionalmente cuando iba a limpiar la casa de los Ortega. Eduardo y Carmen lo conocían y le tenían cariño. A menudo le daban algo de comer o le permitían ayudar con tareas sencillas del jardín. Los niños también habían conectado con él, especialmente Valeria, que lo trataba como a un tío mayor que jugaba con ella mientras Ana trabajaba. Al principio todo era normal, continuó Ana, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Pero durante el invierno de 2009, Claudio empezó a comportarse de forma extraña. Hacía preguntas sobre los horarios de la familia, tomaba fotografías con una cámara vieja que había encontrado, hablaba todo el tiempo de los niños. Yo pensé que era solo cariño, que se había encariñado con ellos como con una familia que nunca tuvo. El relato de Ana reveló que Claudio había desarrollado una obsesión no sexual, sino paternal y protectora hacia los 4 hermanos. En su mente alterada por el daño cerebral, había comenzado a fantasear con la idea de salvar a los niños de lo que él percibía como peligros del mundo exterior. Había leído noticias sobre accidentes infantiles, secuestros y tragedias familiares, y su cerebro dañado había interpretado esa información como amenazas directas hacia los Ortega. Una noche de febrero de 2010, Claudio llegó a mi casa muy agitado, relató Ana. Me dijo que había descubierto el cuarto secreto de la casa mientras ayudaba con unas reparaciones menores que me había pedido don Eduardo. Había encontrado los planos del viejo Evaristo en el sótano y se había obsesionado con la idea de que ese cuarto podía ser un lugar seguro para proteger a los niños si alguna vez pasaba algo malo. Durante las semanas previas al 15 de marzo, Claudio había modificado el cuarto secreto sin que nadie lo supiera. Utilizando herramientas que tomaba prestadas del taller donde trabajaba ocasionalmente, había instalado el sistema de ventilación, había llevado los colchones y había almacenado comida y agua. Todo lo había hecho durante los días que Ana limpiaba la casa, aprovechando que conocía perfectamente los horarios de la familia. Yo sabía que estaba planeando algo, pero no imaginé qué, sollozó Ana. Le pregunté varias veces, pero él solo decía que iba a mantener seguros a los niños cuando llegara el momento. Pensé que eran fantasías, que se le pasaría. Nunca creí que fuera capaz de... El plan de Claudio había sido puesto en marcha la mañana del 15 de marzo de 2010. Conocía perfectamente que Eduardo y Carmen saldrían hacia Segovia, porque había escuchado a Ana comentar los planes de la familia la semana anterior. Utilizando una copia de las llaves que Ana guardaba para las emergencias de limpieza, había entrado en la casa hacia las 10 de la mañana. Claudio me contó después que los niños lo recibieron con normalidad. Continuó Ana con voz cada vez más quebrada. Él les dijo que había venido a arreglar algo en la casa por encargo de sus padres. Los convenció de que había una fuga de gas peligrosa y que tenían que ir a un lugar seguro mientras él la reparaba. En su mente confundida, realmente creía que los estaba salvando de un peligro real. Los 4 hermanos habían seguido a Claudio hasta el cuarto secreto sin resistencia, confiando en el hombre que conocían desde hacía meses y que siempre había sido amable con ellos. Claudio les había explicado que tendrían que quedarse allí solo unas horas,
hasta que el supuesto problema de gas fuera solucionado. Había sellado la entrada del cuarto desde el exterior y había regresado a su casa, planeando volver al día siguiente para liberarlos una vez que considerara que el peligro había pasado. Pero esa noche comenzó la búsqueda, explicó Ana. Claudio se asustó cuando vio a la policía en la casa. En su mente, si la policía estaba allí, significaba que el peligro que él había imaginado era real. Decidió mantener a los niños escondidos hasta que todo se calmara. Durante la semana siguiente, Claudio había regresado secretamente a la finca cada noche, aprovechando que Eduardo y Carmen estaban durmiendo en casa de unos familiares en Segovia. Llevaba comida y agua a los niños, les aseguraba que todo estaría bien pronto, y les pedía que fueran valientes y pacientes. En su mente alterada, estaba cumpliendo el papel del protector heroico que salvaba a la familia de una amenaza terrible. Los niños al principio cooperaron, continuó Ana, ahora llorando abiertamente. Mateo trató de mantener la calma y cuidar de sus hermanos menores, pero conforme pasaban los días, empezaron a asustarse, a llorar, a pedir volver con sus padres. Claudio no sabía qué hacer. Su plan no había incluido esa parte. El octavo día después de la desaparición, cuando la situación se había vuelto insostenible y los niños estaban desesperados, Claudio tomó la decisión más trágica de su vida. En su mente confundida, interpretó el llanto y la angustia de los hermanos como evidencia de que el peligro exterior seguía siendo real y que la única forma de protegerlos para siempre era asegurarse de que nunca más sufrieran. Ana guardó silencio durante varios minutos, incapaz de continuar. La subteniente Vázquez esperó pacientemente, entendiendo que la mujer estaba a punto de confesar la parte más dolorosa de la historia. Claudio me dijo que había sido muy rápido, murmuró finalmente Ana, que había puesto algo en su comida para que se durmieran y no sintieran nada, que había llorado toda la noche después, pero que sabía que era la única forma de mantenerlos a salvo para siempre. En su mente era un acto de amor, no de violencia. Los cuerpos de los 4 hermanos habían sido enterrados por Claudio en un lugar que solo él conocía, una pequeña cueva natural en el bosque detrás de la finca, a más de 1 kilómetro de la casa, en una zona que nunca había sido registrada durante las búsquedas, porque estaba oculta por una densa vegetación de espinos y zarzas. Claudio selló la entrada de la cueva con piedras, explicó Ana. Después regresó al cuarto secreto, limpió todo y cerró definitivamente la entrada desde el exterior. Pensaba que nadie descubriría nunca lo que había pasado, que la familia podría seguir adelante creyendo que los niños habían desaparecido, pero sin saber la verdad horrible. Durante los años siguientes, Claudio había vivido con la carga de su secreto, pero también con la convicción delirante de que había hecho lo correcto. En su mente alterada, había salvado a los niños de todos los peligros del mundo. Ana, que había comenzado a sospechar la verdad cuando vio el comportamiento extraño de su hermano después de la desaparición, había guardado silencio por miedo y por un sentimiento de culpabilidad que la había atormentado durante una década. Claudio murió en enero de 2020, concluyó Ana, cáncer de pulmón. En sus últimos días, me contó toda la verdad. Me hizo prometer que nunca se lo diría a nadie, que dejaría que la familia siguiera creyendo que los niños podrían estar vivos en algún lugar. Pero cuando vi las fotografías en las noticias, cuando entendí que ustedes estaban cerca de descubrir la verdad, supe que tenía que hablar. La confesión de Ana Sánchez proporcionó finalmente las respuestas que Eduardo y Carmen habían buscado durante 10 años, pero no trajo el alivio que habían esperado. Saber que sus hijos habían muerto por la acción delirante de alguien que creía estar protegiéndolos añadía una dimensión de tragedia casi insoportable a su pérdida. 2 días después de la confesión, un equipo de búsqueda localizó la cueva que Ana había descrito. Los restos de Mateo, Lucía, Andrés y Valeria
fueron encontrados exactamente donde Claudio los había sepultado 10 años antes, en una pequeña cavidad natural que había convertido en su tumba definitiva. Eduardo y Carmen finalmente pudieron darle sepultura a sus hijos en el cementerio de Valdeprados, bajo 4 robles jóvenes que plantaron para que crecieran junto con el recuerdo de las vidas que nunca pudieron completarse. La finca fue vendida inmediatamente después del funeral, y la pareja se mudó a una ciudad lejana, intentando reconstruir sus vidas lejos de los lugares que les recordaban tanto dolor. El comandante Herranz, ahora con 73 años, asistió al funeral de los niños que había buscado durante 3 décadas de su carrera. En 30 años de investigación, nunca había visto un caso tan complejo, reflexionó años más tarde. Un crimen cometido por amor delirante, por alguien que realmente creía estar salvando a las víctimas. Es el tipo de tragedia que te enseña que la realidad puede ser más extraña y más dolorosa que cualquier ficción. La historia de los hermanos Ortega se convirtió en un recordatorio de cómo la enfermedad mental no tratada, combinada con las mejores intenciones, puede crear las tragedias más devastadoras. Ana Sánchez fue procesada como cómplice después del hecho, pero recibió una condena suspendida considerando su cooperación con la justicia y las circunstancias excepcionales del caso. El cuarto secreto de la finca fue sellado definitivamente antes de la venta de la propiedad, pero su descubrimiento había proporcionado finalmente las respuestas que una familia y una comunidad entera habían buscado durante una década. Respuestas que, paradójicamente, resultaron más dolorosas que la incertidumbre que las había precedido. 3 años después del funeral de los hermanos Ortega, en el otoño de 2023, la subteniente Ana Vázquez recibió una llamada que la transportó nuevamente a aquel caso que había marcado su carrera. La voz al otro lado del teléfono pertenecía al doctor Miguel Herrera, psiquiatra del Hospital Clínico de Salamanca, y sus palabras contenían una revelación que cambiaría para siempre la comprensión del caso. Subteniente, necesito hablar con usted sobre Claudio Sánchez, dijo el doctor Herrera con voz grave. He estado revisando historiales médicos antiguos para una investigación sobre daño cerebral traumático, y he encontrado algo que debería saber. Claudio Sánchez no tuvo un accidente laboral en 1995. Eso fue una mentira que su hermana mantuvo durante casi 30 años. El doctor Herrera había descubierto que Claudio había sido internado en el Hospital Psiquiátrico de Salamanca en 3 ocasiones entre 1992 y 1994, mucho antes del supuesto accidente. Los informes médicos describían a un hombre con un trastorno delirante severo y tendencias obsesivas hacia familias con niños, especialmente aquellas que vivían en entornos rurales aislados. Los informes indican que Claudio había desarrollado fantasías elaboradas sobre rescatar a niños de peligros imaginarios, explicó el psiquiatra. Había sido denunciado en 2 ocasiones por acechar a familias en pueblos de Ávila y Valladolid. Su hermana Ana siempre lo defendía, alegando que era inofensivo y que solo necesitaba cuidados familiares. Esta nueva información revelaba que Ana Sánchez había mentido no solo sobre las circunstancias de la enfermedad de su hermano, sino también sobre el grado de conocimiento que tenía sobre sus tendencias peligrosas. Los registros médicos mostraban que Ana había sido advertida múltiples veces por los psiquiatras sobre la necesidad de mantener a Claudio alejado de familias con niños pequeños. Pero la revelación más impactante llegó cuando el doctor Herrera encontró una nota manuscrita en el expediente médico de Claudio, fechada en diciembre de 1994. El paciente ha expresado interés específico en una propiedad rural de Segovia donde trabaja su hermana. Describe la casa como el lugar perfecto para mantener segura a una familia.
se recomienda estrictamente evitar que el paciente tenga acceso a esa propiedad. Ana Vázquez sintió un escalofrío al leer el informe. Ana Sánchez no solo había conocido los peligros que representaba su hermano, sino que había continuado llevándolo a la casa de los Ortega durante años, ignorando deliberadamente las advertencias médicas. La tragedia de los 4 hermanos no había sido el resultado de buenas intenciones mal encaminadas, sino de negligencia criminal deliberada. La investigación reabierta reveló que Ana había destruido sistemáticamente todos los documentos médicos de su hermano después de su muerte en 2020, intentando ocultar la verdad sobre su historial psiquiátrico. Solo la casualidad de que el doctor Herrera conservara copias en sus archivos de investigación había permitido descubrir la mentira. Cuando Ana Vázquez se presentó en el domicilio de Ana Sánchez para interrogarla sobre estos nuevos hallazgos, encontró el apartamento vacío. Los vecinos informaron que la mujer había desaparecido 3 semanas antes, llevándose solo una maleta pequeña y dejando una nota para el casero diciendo que se mudaba para empezar de nuevo en otro lugar. Una orden de búsqueda nacional fue emitida contra Ana Sánchez, acusada ahora de complicidad agravada y negligencia criminal. Pero la mujer parecía haberse desvanecido tan completamente como los niños que su hermano había hecho desaparecer 13 años antes. La búsqueda de Ana Sánchez llevó a los investigadores a descubrir una red más amplia de encubrimiento. Revisando los archivos del Hospital Psiquiátrico de Salamanca, encontraron evidencia de que otros pacientes con historiales similares al de Claudio habían sido dados de alta prematuramente en los años 90, cuando los recortes presupuestarios obligaron a cerrar varias unidades de internación psiquiátrica de larga duración. Estamos hablando de decenas de personas con trastornos graves que fueron liberadas sin seguimiento adecuado, explicó el doctor Herrera a los medios de comunicación. El caso de Claudio Sánchez no es único. Hay otros pacientes de esa época cuyos paraderos actuales son desconocidos y que podrían representar riesgos similares para la sociedad. Esta revelación desató una investigación más amplia sobre casos sin resolver de desapariciones infantiles en zonas rurales de Castilla y León durante las décadas de 1990 y 2000. Los investigadores comenzaron a buscar patrones similares. Niños desaparecidos de casas aisladas, familias que empleaban trabajadores domésticos externos, búsquedas infructuosas en propiedades con construcciones antiguas. 6 meses después de la desaparición de Ana Sánchez, la Guardia Civil anunció que habían identificado al menos otros 3 casos que podrían estar relacionados con pacientes psiquiátricos dados de alta sin seguimiento adecuado en los años 90. Las investigaciones continuaban, pero el patrón era inquietantemente similar al caso Ortega. Eduardo y Carmen, que habían intentado reconstruir sus vidas en Valencia, fueron informados de estos nuevos desarrollos. La noticia de que Ana Sánchez había mentido sobre todo les añadió una dimensión de rabia que no habían sentido antes. No solo habían perdido a sus hijos por la acción delirante de un enfermo mental, sino que esa tragedia podría haberse evitado si la hermana del perpetrador hubiera actuado responsablemente. Durante 10 años lloramos pensando que había sido una tragedia inexplicable, declaró Eduardo a los medios. Ahora sabemos que Ana Sánchez sabía exactamente lo peligroso que era su hermano, y aún así nos lo puso en el camino. Eso convierte nuestra pérdida en algo mucho más difícil de aceptar. El comandante Herranz, ahora de 76 años, siguió el desarrollo de estas nuevas investigaciones desde su retiro. En 40 años de carrera, nunca había visto un caso que siguiera revelando nuevas capas de complejidad tanto tiempo después, reflexionó en una entrevista.
Bueno, lo que comenzó como la búsqueda de 4 niños desaparecidos se ha convertido en una investigación sobre fallos sistémicos en el tratamiento de enfermedades mentales que pueden haber afectado a docenas de familias. La casa de campo de los Ortega, vendida en 2021 a una familia de Madrid, fue nuevamente investigada por los nuevos propietarios, quienes descubrieron adicional evidencias que Claudio había estado viviendo secretamente en la propiedad durante periodos más largos de lo que Ana había admitido. En el altillo encontraron más fotografías, no solo de la familia Ortega, sino también de otras familias de la zona, sugiriendo que los hermanos no habían sido sus únicos objetivos de vigilancia. 3 años después de la confesión original de Ana Sánchez, su paradero sigue siendo desconocido. La Interpol mantiene una orden internacional de búsqueda, pero la mujer parece haber desaparecido completamente. Algunos investigadores especulan que puede haber emigrado a América Latina, donde tiene parientes lejanos, mientras que otros temen que pueda haber tomado una decisión más drástica para evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. El caso de los hermanos Ortega ha dejado un legado duradero en la legislación española sobre atención psiquiátrica comunitaria. En 2024, el Congreso aprobó la Ley Ortega, que establece protocolos estrictos de seguimiento para pacientes psiquiátricos dados de alta y crea un registro nacional de personas con historiales de comportamiento obsesivo hacia menores. Pero para Eduardo y Carmen, ahora de 57 y 53 años, respectivamente, ninguna ley puede devolver a sus hijos o borrar el conocimiento de que su tragedia podría haberse evitado. Continúan viviendo en Valencia, donde Eduardo trabaja como consultor informático y Carmen ha vuelto a la enseñanza. Nunca han tenido más hijos. Cada 15 de marzo, en el aniversario de la desaparición, regresan al cementerio de Valdeprados para visitar las tumbas de Mateo, Lucía, Andrés y Valeria. Los robles que plantaron junto a las sepulturas han crecido lo suficiente como para proporcionar sombra, creando un pequeño refugio de paz en medio del dolor que nunca desaparece completamente. La historia de los hermanos Ortega se ha convertido en un recordatorio permanente de que las tragedias más devastadoras a menudo resultan de una combinación de factores: enfermedad mental no tratada, negligencia institucional, mentiras mantenidas durante décadas y el terrible poder de quienes eligen el silencio sobre la responsabilidad. En los pueblos de Segovia, cuando las familias hablan de seguridad infantil, todavía mencionan el caso Ortega como una advertencia sobre confiar demasiado en las apariencias. Y en las noches frías de invierno, cuando el viento sopla entre los robles centenarios de las fincas rurales, algunos habitantes locales todavía se preguntan cuántos otros secretos permanecen ocultos detrás de paredes de piedra que han guardado silencio durante demasiado tiempo. Ana Sánchez sigue en algún lugar del mundo, cargando con el peso de saber que su silencio cómplice costó la vida de 4 niños inocentes. Y mientras permanezca libre, la historia de los hermanos Ortega no podrá considerarse verdaderamente cerrada.